Bueno, está demorado. Se me dañó el computador, lo mandé a revisar y quedó más lento que antes. Sí, los que no pueden hacer, pues me dicen y los vamos resolviendo, ¿no? De eso se trata. A ver qué pasó. Ave María. Bueno, entonces mira, tú tienes unos datos, voy a poner unos datos aquí rapidito, ¿no? Estoy abriendo un Excel para generar unos datos. A ver, a ver, a ver, a ver. No me salió, no me salió. Aleatorio entre. Espérame un ratico, ¿no? No, esto quedó más malo que antes. Bueno, entonces miren, para la niña que me dijo que le explicara lo de los intervalos, entonces estoy aquí en el SPSS, ¿no? ¿Sí están viendo el SPSS? Sí, profe. Bueno, entonces voy a crear aquí la variable edad. Entonces esta es numérica, le quito las decimales y le pongo escala. Y aquí en esto, pues entonces le colocamos así. Ya estás viendo, ¿no? Sí, sí estás viendo. ¿Cómo Sí, es que profe, te está llamas? ahí. Daniela. Daniela, bueno, Daniela, entonces ya tienes acá. Lo que hacíamos nosotros era transformar esto en una variable categórica, ¿no? Entonces, espérate a ver si te acuerdas. Lo que pasa es que me salió en inglés. Bueno, en diferentes variables. Aquí, ya te acuerdas de esto, ¿no? Sí. Entonces ingreso la variable, le doy otra edad, le doy otro nombre, perdón. Le voy a poner X, Y, Z y esta es edad en categorías. Edad en categorías, ¿no? Y entonces vamos, a ver. Aquí, entonces le damos rango. Voy a poner de 12 y aquí voy poniendo los intervalos, ¿no? Sí, y tengo la variable entre 12 y 70 años. Entonces, ahí ¿cuánto es el rango? El rango es 58, ¿no? El rango es 58.
Si lo divido entre 5, quedaría 11.6. Lo voy a hacer de 12 en 12. Entonces, mira, el primero de 12 y el segundo va a ser 24. Y este le doy el valor 1 y añado aquí. Listo. Después, este va de 24 hasta 36. Sí, le doy el valor 2 y añado. Después va de 36 a 48 y le damos el valor 3. Añado de 48 a ver, 48 más 12, entonces son 60 y le damos el valor 4. Añado y de aquí todos los demás, ¿no? Entonces con todos los demás le voy a dar el valor 5. Listo, aquí están todos los demás. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 categorías. Y entonces le digo que me los cambie aquí. Y las variables que sale son continuas, perdón, son categóricas. Y entonces le doy continuar. Y le digo que lo cambie. Y le doy OK. Y listo, y ya me lo tiene que cambiar. Ya está. ¿No? Aquí entonces cambio, le pongo el primero, etcétera, etcétera. Le doy los valores, ¿sí? Y eso es todo. ¿Sí me entendiste, Daniela Legarda? Sí. Sí, profe, sí, ya, gracias. Al fin Entonces, encontraba esa parte. ahí ya ahí sacamos nosotros una, ¿cómo es que se llama? Una tabla de frecuencias, ¿no? Y ahí con la tabla de frecuencias ya vienen las preguntas respectivas. El parcial no va a tener esto, porque considero de que gastan mucho tiempo haciendo un histograma, ¿no? Perdón, haciendo una tabla de frecuencias a mano. Entonces, pues es simplemente que sepan interpretar en la parte descriptiva, que sepan interpretar las tablas, que sepan interpretar ¿cómo es que se llama? Los gráficos, ¿sí? Y que puedan calcular, perdón, que puedan calcular los estadísticos descriptivos para datos para datos, ¿cómo es? Agrupados y para datos sin agrupar, ¿no? Entonces, generalmente yo coloco ahí, para datos agrupados, puedo colocar o una gráfica o puedo colocar una tabla de frecuencias. Y entonces ya les decía, como la otra vez, ¿no? De acuerdo a los datos presentados en la siguiente tabla, entonces coloco la tabla, ¿no? Se puede afirmar que, entonces supongamos, la desviación estándar es esta. C, el coeficiente de variación es este. Perdón, B, ¿no? D, un paciente que tenga tantos años se encuentra a tantas desviaciones estándar de la media. Y la otra, son 4 preguntitas. Entonces ustedes tienen que saber qué señalar la que es verdadera. No más, para poder señalar la que es verdadera, pues entonces tienen que entender lo que es la tabla de frecuencias, las gráficas, las formulitas las tienen a mano, ya, y listo. No es más sino eso, ¿no? Ya, está solucionado ese problemita. Bueno, alguien me colocó ahorita, me dice de que tienen dudas sobre los problemas de, ¿cómo es que se llama? De probabilidad. Entonces necesito que me digan cuáles son las dudas, ¿no? Y me voy a pasar al hidro. ¿Listo? ¿Aló? ¿Aló? Hablen. Hidro, ya está el libro ahí. Ya. Punto
dice la compañera. ¿Qué será? No. El punto 3 de probabilidad no me lo digan, vean, porque, es decir, no sé cuál es el punto 3. Y como les comentaba, esto me volvieron una pelotera aquí, que dice que le entró un virus, la cosa más, en última me estaban diciendo que mejor lo bote el computador. Y entonces, pues, que no podían recuperar los archivos, entre otras cosas, no sé si habrán recuperado lo del taller, ¿no? Bueno, lo del taller no, sino lo del examen, que ya lo tenía resuelto. Ya tenía los puntos. Eso me pasa por no subir rápido al COES. Entonces me tocaría, bueno, mañana me agarro a hacer eso. Entonces, si ustedes me dicen lo que dice el punto 3, pues entonces yo lo puedo resolver. ¿Listo? ¿Se lo ¿Qué dice dictó, el punto profe? 3? ¿Cómo? ¿Se lo ¿Quién dictó? habla? Daniela. ¿Qué dice Daniela? El punto 3 dice, un administrador ha asignado subjetivamente las siguientes probabilidades a los 4 resultados de un experimento. La primera, A ver, espérate un momentico. para que la vaya eso. Para que le vaya eso, ¿cómo es? A ver. Asignó las probabilidades. ¿A quién? A los 4 resultados de un experimento. Bueno, son 4 resultados. A ver. El primero es 0,10, o sea, eso 0,10. El segundo es 0,15. El tercero es 0,40. El cuarto también es 0,40. 0,40. Y entonces, La pregunta dice, ¿es una asignación válida de probabilidad? Explique su respuesta. Es el punto que pregunta la compañera. es una asignación válida. Entonces, para que sea válida, ¿qué es lo que tiene que pasar? Perdón, para que sea válida, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que todas estas probabilidades tienen que sumar 1. De hecho, aquí, por ejemplo, de 0,40 y 0,40 son 0,80, 0,90 y quedaría 1,05, ¿no? Entonces, no es una asignación válida. Explique su respuesta. ¿Por qué? Porque todas las posibles respuestas del experimento aleatorio tienen que sumar 1. Eso es todo, ¿no? Sí. La niña que escribió, ¿me entendió? Aló. Aló, aló. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ya está en el chat, ¿no? Si son sucesos independientes, ¿cómo así? Si son sucesos independientes, la pregunta no decía sucesos independientes, ¿no? ¿Aló? No, yo estoy leyendo el punto 3 y dice es una asignación válida de probabilidad. Solamente dice eso. Ahí está, ¿no? Sucesos independientes, para que sea independiente un suceso, tiene que darse esta situación, ¿no? Probabilidad de A dado B. Probabilidad de A dado B tiene que ser igual a la probabilidad de A, ¿no? Si se cumple esta situación, entonces son sucesos independientes. Y esto implica también lo siguiente, ¿no? Implica que la probabilidad de A intersección B, a ver, intersección B sobre la probabilidad de A, perdón, sobre la probabilidad de B, tiene que ser igual a esto, ¿no? Probabilidad de A tiene que ser igual a esta razón, ¿no? Que es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. Lo que implicaría únicamente cuando son independientes. Ojo con eso, que eso ha costado pérdidas en los parciales, ¿no? Ah, no, que es que usted dijo de que es, vea, y aquí lo tengo en el cuaderno, tengo anotado de que esto es así. Esto es verdadero, esto que está acá es verdadero, sí, solo sí son sucesos independientes. ¿Listo?
A ver, ¿qué es lo que dice? Me confundí con los sucesos. ¿Cómo así? Bueno, entonces tiene que tener en cuenta esta situación, ¿no? De independencia de sucesos y cómo compruebo yo que son sucesos independientes. ¿Listo? Bueno. A ver, muchachos, participantes. Aquí dice participante, pero nadie participa. A ver, Javier Salcedo, ¿todo bien o no? Sí, bro, ahí vamos. Era que, pues, en ese caso yo era que decía, en ese me había ¿Cómo? confundido de los sucesos independientes, pues pensaba que tocaba hacerlo la probabilidad de E con la probabilidad de E1 con la probabilidad de E2, así. Porque, pues, pensaba que no era tan así, tan obvio, que decía que daba Ah, uno. no, pues es que ese es el problema, amor. Que las cosas son sencillas, pero uno es el que las complica, ¿no? Bueno, aquí acabo de ver una señorita que no le gusta hablar conmigo. Voy a hacer el intento. Ojalá que me conteste. Luz Dari Orbes, ¿me escuchas? Sí, profe, Ve, qué milagro. Y eso cómo así que ahora sí me hablas? ¿Que estaba bravita conmigo o qué? siempre le he respondido, profe. ¿Siempre has estado brava? No, Bueno, ¿tienes alguna duda, Luz Dari? no, profe. Te pregunto porque como no he charlado contigo, pues entonces no sé si me entiendes o no. No es nada más. ¿Listo? Viani. A Mauricio Ordóñez. Mauricio Ordóñez, ¿qué tal? Bien. Aló. Bueno. Y Viani Alejandra Sánchez. Ah, Mauricio tiene problemas con el micrófono, es la cosa. A ver. Profe, no tengo micro, profe. Bueno, y preguntas. Y Viani me dijo hace poquito que sí estaba bien. Vuelvo a preguntarte, Viani, ¿bien o mal? Tengo una pregunta que ahora es el parcial. Ah, bueno, entonces quedamos así, ¿no? El viernes, ¿qué fecha cae? A ver, 17, 20. 20, ¿no? Viernes 20, 7 de la mañana. Entonces, a las 7 de la mañana ya se habilita el cuestionario, ¿no? Antes no lo pueden abrir. Entonces, ahí está programado para las 7. Se cierra a las 11 a.m. Voy a ser flexivo esta vez. Se cierra 11:30, ¿les parece? ¿Aló? Sí, profe, por favor. 11:30, bueno. Lo de un histograma con los datos de frecuencia, lo de hacer un histograma con los datos, ya va, espérese un momentito. Bueno, entonces se cerraría a las 11:30. ¿Listo? Y entonces pasa lo siguiente. A nosotros nos pone, cuando estamos subiendo los cuestionarios, nos dice cuánto tiene para responder. Entonces, para responder son 2 horas. Voy a colocar 2 horas, que serían 60 y 60, serían 120 minutos, ¿no? 120 minutos. Si usted se levantó a las 7 y comenzó a responder a las 7:15, pues se supone que tiene plazo hasta las 9:15. ¿Listo? Hasta las 9:15 tiene plazo. A las 9:15 se le va a cerrar. Pero si usted tiene algún problema para entrar y toda esa cuestión, entonces supongamos de que no tiene internet, que le llegó el internet, por decir algo, a las 8:30, ¿no? A las 8:30 le llegó el internet y a las 8:30 comenzó a resolver. Pues entonces, si comenzó a las 8:30, se le va a cerrar a las 10:30. ¿Listo? Si hay otra persona que, por ejemplo, comenzó a las 9:30, pues tiene plazo hasta las 11:30, ¿no? Son
4 cuestionarios, entonces yo los cuelgo en ¿cómo es que se llama? En el COES, en donde dice estadística descriptiva. Ustedes no van a buscar el cuestionario donde está distribución de probabilidad, ¿no? O probabilidades, no, en probabilidades, búsquelo en probabilidades. Y entonces, o sea, en el módulo 2, es que no ha subido el módulo 3, ¿no? Bueno, en el módulo 2, entonces, cogen y buscan, y si, por ejemplo, no aparece en el cuestionario A, pues tiene que aparecer en los otros cuestionarios, ¿no? Si usted se mete, no se puede meter a resolver el cuestionario en donde no está su nombre. ¿Listo? Porque están habilitados para cierta cantidad de alumnos, unos más, otros menos, para tal cuestionario. Y entonces, si por ejemplo yo tengo habilitado un cuestionario para 10 personas y usted se metió, entonces va a haber una persona que se vaya a meter de último, pues no va a tener chance porque ya está cerrado los cupos. Entonces le hace mal. Y fuera de eso, al meterse queda el nombre suyo ahí y entonces pues se va a meter en problemas porque le estoy diciendo que no se pueden meter en ese cuestionario, ¿no? Y mucho menos, como me pasó a mí en un curso en Túquerres, dándoselas de chistosos ahí resolviendo y poniendo groserías y toda esa cosa, pues entonces eso sí ya es un problema un poquito más grave. Con los muchachos de sistema, pues logran saber quién es y se forma un problema, pues que no les conviene a ustedes, no les conviene a los compañeros y no me conviene a mí. ¿Listo? Entonces, el que le tocó y a resolver. Si por un caso existe una situación que no, por ejemplo, por decir algo, me metí a las 8 al resolver mi cuestionario, ¿no? Listo, me metí a las 8 a resolver el cuestionario. ¿No? Entonces, por decir algo, a las 8:40 se fue la luz. Entonces, usted inmediatamente me llama, ¿no? Les aconsejo tomarle pantallazo a todo, primero que todo, tomarle pantallazo a todo el cuestionario, ¿no? Porque si fuera este caso de que se le fue el internet, entonces yo me doy cuenta y cuando se abre lo de las calificaciones, que lo estuvo resolviendo y si usted me manda a decir de que se le fue el internet, pues la otra opción es resolverlo y mandarme por el correo electrónico, ¿no? Por el correo mío. Entonces me dice, pero me habla, ¿no? Me dice, vea, tengo problemas. Entonces yo le digo, mándelo por correo las respuestas nomás, ¿no? Por ejemplo, en el número 1, la D, en la número 2, la A, etcétera, etcétera. Y yo ya sé qué cuestionario es el que está resolviendo y en qué orden fue que, los enunciados, me los manda los enunciados, ¿no? No me vaya a mandar uno porque no sé cuál es el enunciado. Entonces me manda el enunciado y me dice la respuesta es D. ¿Listo? ¿Sí me entendieron, muchachos? ¿Aló? ¿Aló, Sí, aló? profe. Bueno, entonces hay que estar pilas, hay que comunicarse, sí, porque no deja de haber problemas de la luz, sobre todo en los pueblitos, y no deja de haber problemas aquí en Pasto con este claro que a cada rato hay problema, ¿no? La otra vez se fue la señal hasta para los teléfonos. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con más preguntitas. Aquí había alguien que me escribió que me decía, a ver, me dice, si son mutuamente excluyentes, pues si son mutuamente excluyentes quiere decir que la intersección, eso está muchachos. Cuando dos sucesos son mutuamente excluyentes, cuando la intersección es igual a 0, no tienen
ningún elemento en común, ¿no? Y entonces, pues si los dibujamos acá, entonces tendríamos esta situación, ¿no? Este sería A y este sería B. Y entonces dos sucesos son mutuamente excluyentes si no tienen elementos en común. Ahí está. A y este es B. Listo, no tienen sucesos, perdón, no tienen elementos en común. Ejemplo de eso. Sacar pares, que sea el evento A cuando tiro un dado, y sacar impares cuando tiro un dado. Entonces B sería sacar impares, A sacar pares, pues no van a tener elementos en común, ¿no? Entonces que se les quede eso, dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes si no tienen elementos en común. Que es diferente, miren. Y aquí viene una confusión de muchos estudiantes, ¿no? Es diferente a la independencia, porque fíjese esto de aquí, ¿no? Esta es la probabilidad de A intersección B cuando son independientes, entonces esto es diferente de cero. Y es diferente de cero porque la probabilidad tiene que ser diferente de cero, porque pasa a dividir por cero es indeterminado, ¿no? Y entonces es diferente a este que es mutuamente excluyentes. Entonces los muchachos tienden a confundir independencia con mutuamente excluyentes y es completamente diferente. ¿Listo? Sí. Aló. Bueno, más preguntitas, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Profe, en el parcial hay preguntas tipo de sacar el cuartil 3, el decil 18 y esas cosas que aparecían en el taller, o como nos decía, Sí, solo es interpretación. sí, sí puede ser. Porque como es que el cuartil 3. ¿Cómo saca el Cuartil 3, pues es Q3. No, para datos agrupados. ¿Ya? Entonces, recuérdate la formulita, ¿no? Ese es el cuartil 3. Y entonces comenzabas T por N sobre S, donde T es el orden del cuartil, ¿te acuerdas? Sí. Sería 3 por N, vamos a suponer que N sea 50, entonces 3 por 50, dividido en el número de partes que divide en 4 partes, y entonces comenzamos con la formulita, ¿no? Y' K menos 1 más CK, que multiplica a este TN sobre S menos F, ¿cómo era la vaina? F en la posición K sobre el otro que era ahí, ¿no? Ahí tienes la formulita. ¿Listo? Sí. ¿Quién era? Daniela. Únicamente para datos agrupados. Para datos agrupados, ¿no? Datos sin agrupar, pues les decía que había una fórmula por ahí que la gente se confundía y que pues nosotros si lo sacamos en el computador pues no tiene ningún problema, ¿no? Listo, para datos agrupados sí se aplica la misma formulita que para la mediana, pero lo que cambia entonces es, en lugar de n medios, es tn sobre s. Listo, Daniela, ¿sí te la pillaste? Daniela Legarda, ¿sí? Sí, profe. Bueno, me alegra que te la hayas pillado. Ahora vemos 7 personas. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, ya les he preguntado. Más cositas, muchachos, más cositas. ¿Qué no pudieron hacer de probabilidad? A ver, dígame, por favor, comenzando me decían, no, habían unos problemas que no los pudimos hacer de probabilidad. ¿Aló?
Este nada más, el de 0, 010, 015, 040 y 040. Bueno, entonces sí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En el teorema de Bayes, y yo no lo explico como teorema de Bayes, pero es eso, ¿no? Es, ¿cómo es? Probabilidad condicionada, ¿no? Entonces, tiene que tener en claro cuándo es probabilidad condicional. En probabilidad condicional generalmente se dice A dado B. Eso es lo que hemos estado manejando, ¿no? La probabilidad de A dado que B ocurre. Eso es lo que decimos nosotros hemos estado manejando esa situación, ¿no? Y entonces, pero no siempre me va a parecer, mire que los pacientes que tenían diabetes y se les complicó con otra situación, tuvieron una complicación respiratoria, entonces son dos eventos diferentes, dos tipos de enfermedades, pero se puede un paciente tener las dos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente tenga diabetes dado que, o pongámosle mejor así, dado que los padres también la tenían, ¿no? Eso es condicional. Pero yo puedo decir también lo siguiente, ¿no? Lo voy a anotar acá. El 70% de los pacientes con diabetes que, bueno, no sé, se escribe así, ¿no? Tiene que tener una tilde por ahí. El 70% de los pacientes con diabetes, ¿cómo le ponemos? Tienen padres que sufrieron o sufren o sufrieron esa enfermedad. ¿No? Entonces esta también es condicional. ¿Por qué es condicional? Porque estoy reduciendo el espacio muestral a los padres, únicamente a los padres que sufrieron o tienen esa enfermedad. ¿Listo? Esa es la condición. Esta sería la condición, ¿no? Y entonces aquí tendríamos, si A es tener diabetes y B que los padres también sufren, entonces eso sería igual a 0.70, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí tengo una probabilidad condicional. La otra situación es la probabilidad conjunta. Entonces, ¿cómo sé que es conjunta? Por ejemplo, yo puedo decir, los pacientes con diabetes y con padres con esa enfermedad es del 70%. Entonces aquí, cuando yo digo está ahí, es que ya es conjunta, ¿no? Entonces tiene que ver la diferencia entre este y este. Y como les digo, los alumnos, los muchachos tienden a confundir esta que es condicional con esta que es conjunta, o la conjunta con qué, con la condicional, ¿no? Entonces, no, que eso es ¿cómo es que dicen? Una cascarita, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Ahí está, ese es el lenguaje. ¿Listo? Y entonces tiene que ver también las relaciones, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de A dado B más la probabilidad, a ver, copiemos esto de aquí.
más la probabilidad de B dado A, perdón, de A dado no B. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de pacientes con diabetes, dado que los padres tienen diabetes, más la probabilidad de los pacientes con diabetes, dado que los padres no la tienen, ¿a cuánto tiene que ser igual eso? Aló. Muchachos, ¿por qué están tan callados? Me hacen dormir. Viani, ¿a cuánto es igual eso? Doña Viani. Bueno. Luz Dari, pues como mantiene brava conmigo, mejor no le pregunto. A ver, Carolina Ordóñez Toro. ¿Cuánto tiene que ser igual eso? Aló. Esto es importante, mejor dicho, ahí se va un puntico, mínimo se va un puntico de los del examen en eso. ¿Uno, profe? Tiene que ser igual a 1. O en su defecto, al 100%, para que se entienda mejor, al 100% de los pacientes con diabetes. Con diabetes. ¿Ya? O 1. Si somos estas dos probabilidades, me tiene que dar igual a 1. Ahora bien, ahora si yo tengo esta de acá, no. Esta probabilidad más, a ver, aquí, más esto tiene que ser igual a ¿quién? Carolina Ordóñez Toro, respóndeme, mi amor. Bueno, se le fue el micrófono. Yo siempre le contesto, dice esta chica de acá. Luz Dario Orbes, contéstame, pues a ver. Bueno, Viani Alejandra Sánchez. ¿Tampoco? Bueno, entonces esta tiene que ser igual a la probabilidad de A. A ver, vamos a anotar aquí. A la probabilidad de A. ¿Listo? Porque son los de A que tienen y que tienen padres con esa enfermedad, más la probabilidad de los de A y que no tienen padres con esa enfermedad, pues es igual a la probabilidad de todos los enfermos con diabetes. Fíjense en la diferencia que hay entre este de aquí, y el otro que acabamos de anotar, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, el 50% de los pacientes se diagnosticaron con diabetes. Entonces, este sería igual a 0.5. Y aquí es diferente, ¿no? Esta es la diferencia, que este es igual a 1 y este es igual a la probabilidad de los pacientes con diabetes. Si usted tiene eso bien claro, pues no veo yo ningún problema para que se fajen de una vez un 5, ¿no? ¿Qué opinas, Javier Salcedo? Bueno, otra preguntita. ¿Quién más tiene preguntas, dudas? Aló. Porque si no hay dudas, yo sigo derecho. Tenemos un problemita, ¿no? Ustedes saben, ahora sí que ya les decía hace 8 días que se iba a reunir la decana y me llamaban a esa reunión, pero no me mandaron el link para ver cuándo se terminaba el semestre. ¿Ustedes qué saben
de esa reunión? Muchachos, ¿qué saben de esa reunión? Contésteme, muchachos, porque yo pienso que se me fue el internet. No, profe, no. La verdad no sé. ¿No han dicho nada? Pues Bueno, es que el que tiene más claras estas fechas y se desciendan todo es Sebastián normalmente, pero yo le he escuchado que dice que tenemos como hasta octubre, le escuché que tenemos para pasar notas, pero que el semestre lo podemos acabar en septiembre. Así que tenemos yo, como espacio para hacer parciales, los que nos falta y las clases, que no sé cuánto nos falte de clases. bueno, yo quería dar un poquitico más, pero en cuanto a clases, lo que nos hace falta, entonces estamos, mire, tenemos eh, la primera unidad descriptiva, la segunda probabilidad, la tercera distribuciones de probabilidad, que ya la vimos, la cuarta distribuciones muestrales y la quinta es prueba de hipótesis. Pero entonces yo lo que estoy haciendo es con las distribuciones muestrales, de una vez voy a poner la prueba de hipótesis. O no sé, ¿no? Pues para ir más, para que se entienda mejor, porque para que no pase lo que pasó la otra vez, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? ¿No? Entonces, con la prueba de hipótesis, entonces nosotros ya sabemos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo es distribución para la media, ¿no? Que esa la tenemos aquí. Aquí, que fue esta partecita, bueno, alcanzamos a hacer ejercicios, ¿no? Distribución para la media. Aquí está. Y entonces, ¿cómo sacamos el intervalo de confianza? A ver, en distribución para la media, bueno, ya teníamos esto, ¿no? Distribución de probabilidad. Esto ya lo vimos, esto de aquí sí, ¿no? ¿Cómo sacamos el Z? Pues lo sacamos de esta forma acá, ¿no? Lo que nos haría falta aquí es diferencia de medias y diferencia de proporciones. Y entonces vamos avanzando con los intervalos de confianza, que son estos, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Aquí habíamos hecho, ¿cómo sacamos el intervalo de confianza para la media? Pero entonces nos toca que ver otras dos distribuciones de probabilidad asociadas con la normal, que son la t-student y la F de Fischer, ¿no? Entonces, yo les iba, pues les voy metiendo en la próxima, porque ahorita, pues no sé, ¿no? Ahorita dejémoslo para resolver dudas. Entonces, esta sería para datos grandes. Yo les había hablado de muestras grandes, ¿no? ¿Cuándo las muestras son grandes? Cuando son mayores de 30, son iguales o mayores que 30. Entonces, cuando son mayores o iguales que 30, entonces hablamos de muestras grandes. ¿Y qué hacemos con las muestras pequeñas? Pues con las muestras pequeñas, entonces trabajamos con la T-Student. Y la T-Student pues es muy parecida a ¿cómo es que se llama? Es muy parecida a la normal, ¿no? Y entonces, por eso es que si no aplicamos la normal, pero únicamente para variables de tipo cuantitativa. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿no? Me hubiera gustado, vamos a quedar fallando un poquitico ahí, con algo vimos nosotros ahí en probabilidad, las tablitas estas de fuma, no fuma, y todo eso, ¿no? Que se llaman datos categóricos, con la chi cuadrada. Pero entonces, según me estoy dando cuenta, de pronto no alcanzamos a llegar allá, ¿no? Y cuando esta situación se presenta, pues es mejor no correr, porque si me pongo a correr no me entienden ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces es mejor ir con una sola cosa y que quede bien. Hay voces que dicen que
que quieren cancelar el semestre. Para los que no, los que siguen en paro, no sé en qué terminará eso. Tengo la esperanza que de pronto los otros cursos entren a clase. No sé qué pasará. Pero con ustedes no hay ningún problema, ¿no? No, Sebastián me dice que a él le habían dicho que hasta el 17 de septiembre, pero que eso era para los de hora cátedra. Entonces, que va a preguntar y que ya, pues, si no se comunica hoy, ya mañana que tiene clase con el otro grupo, pues ya le tiene el dato más certero. Pero No, 17 de es que septiembre es... el semestre de ustedes se acaba, o sea, todos los semestres menos ustedes, ¿no? Menos ustedes tienen como 2 semanitas más. Ese era lo que se estaba mirando, si se habían, porque recuerden de que antes de entrar, pues a mí me dijeron a lo último, ¿no? Y después llegó Semana Santa. Entonces, ahí sí no sé cómo quedaría la situación, ¿no? Pero todos los semestres, pues entonces son las 18, para ustedes creo que son 20 semanas. Y podíamos dejar, por ejemplo, ya presentado este examen, tenemos que estar pensando en la otra fecha para el otro parcial, ¿no? Para el segundo. ¿Listo? Y, y como estamos un poquito colgados, yo pensé que nos demorábamos un poquito más. Lo que pasa es que el tiempo pasa volando. Entonces, pues me gustaría que fuera también un viernes para no perder clases. ¿Listo? Tenemos la situación de que, por ejemplo, estas como 1 o 2 semanas de las clases prácticas las podemos avanzar en teoría y después le damos al computador en prueba de hipótesis, ¿no? En prueba de hipótesis le podemos dar al computador, lo hacemos a mano y lo hacemos con el computador también. ¿Listo? Bueno, más Profe, preguntitas, muchachos. una última cosita de esto de fechas. Sebastián dice que está pronosticado que se acabe el semestre hasta el 17 de septiembre, pero que le pregunte a usted que cuántas semanas más o menos usted cree que necesitaríamos para ver temáticas sin correr. No, pues, a ver. Estoy aquí con un calendario, ¿no? Septiembre 17. Pero septiembre 17 es viernes. Y nosotros tendríamos clase hasta el miércoles. Hasta el miércoles tendría clase con otro grupo, ¿no? O sea, tengo 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas. 3, 4, más o menos 4, 5. Sí, yo creo que sí alcanzamos, ¿no? Yo creo que sí alcanzamos. Si hacemos los parciales, los hacemos el viernes. ¿Listo? No habría necesidad de poner más semanas. ¿Ya? ¿Aló? Sí, profe, porque ¿y si hacemos, por ejemplo, lo de reunir a los grupos, por ejemplo, el martes en la semana de parciales para hacer el parcial el miércoles? Como porque después no sé si el viernes se complique con los horarios de algunos Bueno, ahí compañeros. vemos, ¿no? Ahí vemos. O sea, Y cuadrar como lo también de los martes y miércoles, las horas de teoría del lunes, dejarlas, que son como el el espacio más grande, problema es dejarlas que el tranquilas. problema fue que tratamos de hacer eso ahora y entonces había un problema, ¿no? Tocaba que abrir esto a las 7 y hasta las 11:30. Entonces yo les decía que no tienen internet, yo ya estoy durmiendo, ¿ya? Y alguien dijo que porque queríamos bajar por la tarde y alguien dijo, no, yo tengo clases, entonces no se puede.
Entonces, por eso fue que me dijeron, los viernes lo tenemos, ya los tenemos libres. Entonces, porque según tengo entendido, ya acabaron una materia, ¿no? Sí. Aló. Acabamos neuroanatomía. Bueno, ¿y cómo les fue? Ni les pregunto. Están tristes. Bueno, más preguntitas sobre esto. Y ahora existe otro problema, porque si no, yo me pongo a explicar acá y apenas ahorita hay seis estudiantes. Conmigo siete personas estamos acá, ¿no? Hay 6 estudiantes y entonces, pues yo, ¿qué hago con 6 estudiantes? Eso sí es un problema, pero me dicen que están viendo las grabaciones, ¿no? Sí, las grabaciones aparecen con las vistas que son. Bueno, entonces, no sé, si no tienen más preguntas, Podríamos dejar este ratico para estudiar para el parcial del viernes, lo que nos falta. pues si no tienen preguntas, podíamos, ¿no? Pero próxima semana, pues nos va a tocar que aprovechar esto para teoría. ¿Listo? Bueno, profe, ya hablamos con los compañeros para que pues traten de conectarse más a esta hora. Bueno, Carolina Ordóñez Toro, ¿te parece o no te parece? Esa Carolina no me habla ni por el sí, profe, sí, profe. Sí, profe. Es que no sé, se me trabó el celular, fue profe, qué pena. Ah, no, pero aquí la que me dice sí, profe, ¿quién es? Daniela para todos, para estudiar. Ah, Javier Salcedo, perdón, Javier, te confundí con la otra Daniela. Bueno, entonces dejemos ahí. ¿Listo? Bueno, Aló, profe. Daniela, entonces para la grabación.